Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a esta segunda lección de nuestros encuentros en casa. Es para mí una bendición el poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y me gustaría dar inicio a esta lección número 2 que lleva por título Arrepentimiento. Pero no sin antes recordarte que en nuestra lección número 1 pudimos ver que para poder ser parte de la familia de Dios, para poder ser un hijo de Dios, necesitamos dos cosas. Y la primera de ellas es poder creer en Dios y la segunda es poder recibirle en nuestro corazón. Estas dos cosas son muy importantes para poder venir y fundamentarnos en la palabra de Dios y poder pertenecer a la familia de Dios. Nuestra lección número 2, como te decía, lleva por título el arrepentimiento. Y es que es muy importante poder arrepentirnos de ciertas cosas que no estamos haciendo bien en nuestra vida. Tal vez la sociedad nos ha dicho que no está mal, pero la palabra de Dios nos dice que sí está mal, que no es correcto algunas acciones o actitudes o algunos pecados que estamos llevando en nuestra vida cotidiana. Quiero compartirte contigo el propósito de esta lección. Y el propósito de esta lección es que podamos entender que el verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio de actitud, a dar una media vuelta, a no seguir haciendo lo mismo. El propósito número 2 es entender que la prueba del verdadero arrepentimiento no consiste solo en sentir un pesar por el pecado, sino en también poder llevar una vida distinta. Y número 3, que el arrepentimiento no consiste en hacer penitencia. No tienes que hacer nada más. Cuando tú te arrepientes con todo tu corazón y tomas la decisión de ser diferente y de ya no cometer ese pecado o de ya no cometer esas malas acciones, ya no tienes nada más que hacer. Eso es algo que tenemos que entender y el día de hoy lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Quiero compartirte la base bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 8. La versión Nueva Traducción Viviente dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Esto es algo bien importante, porque nuestra vida tiene que demostrar que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Nuestro estilo de vida tiene que cambiar, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Nuestra forma de vivir tiene que cambiar. Tenemos que dar esa media vuelta, tenemos que venir y cambiar nuestra actitud. Si antes hacíamos cosas que no estaban bien, ahora que formamos parte de la familia de Dios y de los hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser diferente porque tenemos que impactar a aquellos que no conocen de Dios y que puedan decir: veo en ti algo diferente, veo en ti que eres distinto, que no eres igual a los demás. Pero más allá de todo eso es porque pueden ver en ti una actitud diferente, porque Dios vive en tu corazón. Y lo que dice aquí Mateo dice: demuestren con su forma de vivir. Tenemos que evidenciar a los demás que nuestra vida es diferente, que nuestra vida ha cambiado. Tenemos que demostrar con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y cuando hay ese arrepentimiento, cuando hablamos de arrepentir, estamos hablando de un cambio total, de que lo que hacía ya no lo voy a hacer, porque he entendido que eso es pecado, he entendido que eso no va a traer alguna bendición o beneficio para mi vida. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces es importante poder cambiar, arrepentirnos, y arrepentir es ese cambio de actitud. Es poder dar media vuelta en la dirección en la que voy y decir: ya no más por esta dirección, ya no más por este camino, porque sé que el camino no es bueno, porque sé que el camino no le agrada a Dios y tengo que cambiar, y porque sé que mi vida, ¿verdad?, si yo voy en este camino va a ser destruida. Entonces es importante poder demostrar, y dice aquí: y que han vuelto a Dios. Estábamos alejados de Dios, mas ahora, el haberle recibido en nuestro corazón, el haber creído en Él, nos hemos acercado a Él. Hemos vuelto a los brazos del Padre, hemos vuelto a los brazos de Dios. Y que podamos sentir ese amor de parte de Dios y podamos sentir ese abrazo de parte de Dios andando en el camino que tenemos que andar. Quiero compartirte que
Hay una diferencia entre el arrepentimiento o simplemente confesarse y hacer penitencias. El arrepentimiento es interno, el arrepentimiento es personal. Si tú decides ya no hacer las cosas, eso es arrepentimiento. Si tú decides ya no pecar, eso es arrepentimiento. No tienes que confesarlo con alguien. Al único que le tienes que confesar ese pecado es a Dios. Solo a Él le puedes confesar ese pecado. Hacer penitencia, ya no tienes nada más que hacer. Porque una vez que tú te arrepientes, Dios te perdona. Y Dios te dice, hijo mío, vamos a comenzar de nuevo. Vete, tus pecados te son perdonados. Eres libre. No tienes que hacer penitencia. Sin embargo, tenemos que tener esa mentalidad y esa convicción de que cuando yo me arrepiento, es porque ya no lo voy a volver a hacer. No puedo estar cayendo y cayendo y cayendo en la misma situación, porque solamente entonces sería remordimiento y no un arrepentimiento genuino. Remordimiento hemos sentido muchas veces, porque decimos, no hice las cosas bien, no hice las cosas correctas. Híjole, creo que me porté mal. Pero lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Y solo causa tal vez un poco de dolor en nuestro corazón, en nuestra vida, pero no cambiamos. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentirse es decir, ya no lo voy a volver a hacer. Ya no quiero volver a hacerlo. Dios, ayúdame. Ayúdame porque quiero cambiar, quiero que mi vida sea diferente. Quiero ser transformado. Ese es el arrepentimiento. Y déjame leerte Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra que debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida delante de Dios tiene que ser agradable, tiene que ser santa, tenemos que ser apartados para Él, ¿verdad? Tenemos que en nuestra vida, en este sacrificio vivo, ¿verdad? Hablamos de llevar una vida diferente, una vida distinta, una vida en santidad, una vida que agrade a nuestro Dios. El versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable, buena y perfecta. Aquí en Romanos nos invita y nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Como seres humanos tendemos a imitar, tendemos a decir quiero pertenecer a cierto grupo, quiero pertenecer a cierto colectivo. Y nos llama mucho la atención el decir quiero ser como él, quiero ser como ella, quiero ser como esa población, quiero ser como ese grupo de personas y perdemos nuestra identidad, perdemos lo que verdaderamente somos. Dios te ha dado una identidad a ti, Dios te ha dado algo muy especial a ti que no debes venir y cambiarlo por solamente pertenecer, por solamente llevar a cabo costumbres, ¿verdad? Que el mundo ofrece. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Hay conductas que somos muy fáciles de imitar, ¿verdad? Que vemos que tal persona se porta de cierta manera y decimos, yo quiero ser como él. Sin embargo, Dios nos dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice la palabra de Dios, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Más bien tenemos que dejar que sea Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, transformándonos y haciéndonos nuevas personas, personas diferentes, personas de las cuales nos hemos arrepentido verdaderamente de las cosas malas que hacíamos antes. Y dice la palabra también, al cambiarle la forma de pensar, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la forma de pensar. Yo sé que muchas veces nuestro pensamiento, nuestra mente nos gana y nos dice, es que yo pienso que las cosas tendrían que ser así, es que yo pienso esto, y nos aferramos tanto a nuestra forma de pensar que olvidamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dios nos invita hoy a decir, déjate que yo puedo cambiar tu mente. Deja que yo cambie tu corazón, deja que yo cambie tus pensamientos, que yo cambie tu perspectiva. Porque la perspectiva que nosotros tenemos a veces es muy errada. Sin embargo, la perspectiva de Dios, los pensamientos de Dios son mucho mejores para tu vida y para mi vida. Dejemos que Dios sea tomando el control, ¿verdad? Sea tomando el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos y sea Él dirigiéndonos. Y dice
que después de esto, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. En la medida que dejemos las cosas del mundo, las cosas de allá afuera, las cosas que no traen bendición a nuestra vida, podemos ir viendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pareciera muchas veces que Dios es un Dios estricto. No, si dejamos nuestra vida en manos de Dios, vamos a comprobar que todo lo que Él permite, que todo lo que Él hace, que todo lo que sucede en nuestra vida, a nuestro alrededor, es bueno, agradable y perfecto, porque tiene un propósito para nuestra vida. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. También tenemos que comprender que el sincero arrepentimiento siempre nos lleva a una vida nueva, a una vida distinta, pero no a una vida sin pecar. ¿A qué me refiero? A que sí vamos a caer tal vez sí en algún momento vamos a volver a caer en el pecado, pero ¿sabes? Si tenemos esta nueva actitud en cuanto al pecado, no nos vamos a desanimar, no te tienes que desanimar, no debes desanimarte. Si vuelves a caer en el pecado, no debes desanimarte, más bien deberías de confesárselo a Dios y pedirle perdón. Con la determinación, escúchame bien esto es muy importante, con la determinación de no volver a hacerlo. Somos seres humanos y nuestra humanidad, nuestra debilidad, muchas veces nos va a llevar a caer. Pero ¿sabes? Lo que tienes que hacer es no desanimarte y no decir no puedo cambiar y siempre voy a ser el mismo. No. Tienes que venir a la presencia de Dios, tienes que venir en oración a Dios para poderle confesar a Él lo que hiciste, pedirle perdón y Él te perdonará, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero con algo muy importante, con la determinación, con la convicción de que no volveremos a hacerlo, de que no volveremos a caer en el pecado, de que nuestra vida en Dios va a ir cambiando y será diferente. Quiero compartirte dos citas más. Una de ellas se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y dice, si afirmas que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Es por ello que te decía que en una vida de arrepentimiento tal vez no es una vida sin pecado. No, somos pecadores. Y aquel que afirma que no tiene pecado, dice, lo único que hace es engañarse a sí mismo. Si digo yo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo porque soy ser humano. Porque tal vez en un momento inconsciente puedo pecar o de manera inconsciente puedo pecar, puedo lastimar, puedo decir una mala palabra, puedo hacer algo que no está bien. Sin embargo, al darme cuenta yo de que lo que estoy haciendo no está bien, tengo que ir a Dios, confesárselo y pedirle perdón para que mi vida sea transformada y decir, Señor, ya no lo quiero hacer más. Por eso es que somos pecadores y la palabra de Dios dice que somos pecadores y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero algo muy importante que tenemos es que tenemos a un abogado, tenemos a alguien que está con nosotros. Y mira, dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, dice, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Si pecamos, tenemos a un abogado, y ese abogado es Jesucristo, aquel que recibimos en nuestro corazón, aquel que está en nuestro corazón y que intercede por nosotros delante del Padre, delante de Dios. Entonces, yo te invito a que podamos convencernos de ese verdadero arrepentimiento, de decir, ya no quiero hacerlo más, ya no quiero pecar más, mi vida tiene que ser diferente, mi vida tiene que cambiar. Sé que va a ser difícil en algunos casos porque la situación en la que estamos o en las condiciones en las que estamos, el ambiente en el que estamos, no nos va a ayudar mucho. Pero tú tienes que ser valiente. Tú tienes que ser valiente y poder decir, sí, mi vida será diferente. Mi vida cambiará porque está Dios en mi corazón, porque vive Dios en mi vida y yo estoy arrepentido genuinamente. Un arrepentimiento sincero hay en mi corazón. Y cuando hay un arrepentimiento sincero, vas a dejar de hacer lo que estaba mal, las cosas que no están bien. Te invito a que puedas orar ahí en tu casa y poderle decir, Señor, perdóname si te he fallado, perdóname por las cosas que no he hecho bien, pero ya no quiero hacerlas, ya no quiero hacerlas. Y es que mira, déjame decirte que a veces el pecado también nos cansa.
A veces decimos, es que no sé por qué no puedo dejar esto, estoy cansado de hacer esto, estoy cansado de mentir, estoy cansado de robar, estoy cansado de lastimar, estoy cansado de muchas cosas, pero no puedo dejarlas. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesucristo para poder fortalecernos y poder cambiar nuestra vida. Entonces, el arrepentimiento es algo personal. El arrepentimiento es tuyo. Tú no te vas a arrepentir por otra persona. No, tú tomas la decisión de poder arrepentirte, de decir, ya no quiero. Y tu arrepentimiento no tiene que estar basado en las actitudes o acciones de los demás. Tu arrepentimiento tiene que estar basado en la convicción de que si eres hijo de Dios, tú tienes que ser diferente. Tú tienes que llevar una vida distinta. El arrepentimiento también debe ser una actitud constante en nuestra vida, no una acción hecha por una vez nada más. Esto es algo muy importante porque a veces decimos, Señor, yo me arrepiento de haber robado. Y lo hacemos una vez. Y creemos que con eso es suficiente. Pero no es así. Tiene que ser una actitud constante en nuestra vida, no una acción que solamente hagamos una vez. Si yo no robé, no voy a seguir robando. Ya no lo voy a seguir haciendo. Y le seguiré pidiendo a Dios que me fortalezca para poder continuar en esa santidad, para poder continuar en esa integridad de nuestro corazón. Te invito a que el día de hoy puedas hacer una oración ahí en tu casa, ahí donde te encuentras, y podamos pedirle a Dios que sea Él poniendo en tu corazón ese verdadero arrepentimiento y de ya no pecar más. Y que cuando tú sientas que vas a pecar, recurras a Dios y le digas, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame Dios, porque no puedo. Y créeme que el Espíritu Santo tocará tu corazón, tocará tu vida y grandes cosas sucederán. Así que, pues te invito a que puedas escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Te puedas mantener firme, puedas ser constante en este arrepentimiento y llevar una vida santa y agradable delante de Dios, una vida apartada para Dios. Te agradezco mucho el haber estado en esta lección número 2 y Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho y sé que nos estaremos viendo en nuestra siguiente lección y aquí estaremos contigo. Es una bendición para mí el poder compartirte la palabra de Dios a través de este medio. Nos vemos en nuestra siguiente lección. Dios te bendiga. Bendiciones.